Buenos días, alumnos de segundo año, espero se encuentren muy bien. En esta semana vamos a revisar el tema de ángulos interiores de un polígono y primero vamos a definir qué es un ángulo. Bueno, la definición de ángulo dice que es una figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. Si este punto inicial le decimos vértice. A las dos rectas se les denomina lados del ángulo y al punto inicial se le llama vértice, ¿sí? Y básicamente un ángulo tiene dos lados, que son estas partes de aquí, el vértice y la amplitud o abertura que la medimos en grados, ¿sí? Esta sería lo que es el ángulo. Ahora, ¿qué es un polígono? Bueno, un polígono es una figura plana cerrada que se forma a partir de tres líneas poligonales. Como dice a partir de tres, quiere decir que el primer polígono que se forma es el triángulo. De ahí puede ser el cuadrado, el rectángulo, y así nos vamos aumentando dependiendo de la cantidad de lados. Existen polígonos regulares en el que todos sus lados son iguales y polígonos irregulares donde los lados son desiguales, ¿sí? Como ejemplo estos que están aquí. Muy bien. Un polígono es una figura geométrica formada por segmentos de recta que se unen en diferentes vértices. Los vértices coinciden con el número de lados del polígono. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Y también tiene 5 vértices, ¿sí? Y este sería un pentágono. Ahora, ¿cuáles son los ángulos interiores de un polígono? Pues los que tenemos dentro de la figura, ¿sale? Los que están por fuera son externos y los que están aquí adentro son los interiores. En este caso, por ejemplo, del triángulo, del cuadrado, del pentágono, del hexágono o del heptágono, ¿sí? El heptágono tiene 7 lados y cada uno va a tener sus ángulos interiores en esta parte de aquí, los que están sombreados. Ahora vamos a ver cómo es la suma de los ángulos interiores. Para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono, o sea, de cualquier polígono, se utiliza la siguiente fórmula. Suma de los ángulos es igual a n menos 2 por 180, donde n corresponde a la cantidad de lados de un polígono, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de lados que tenga ese polígono, lo vamos a poner aquí, le vamos a restar menos 2 y después lo vamos a multiplicar por 180. Y eso nos va a dar la cantidad de ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de esa figura, de ese polígono. Vamos a ver algunos ejemplos. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180, ¿vale? No importa si es un triángulo isósceles, equilátero, escaleno, un triángulo rectángulo, siempre va a ser 180, no puede cambiar. Si esta regla no se cumple, deja de ser un triángulo, ¿sale? No se puede completar un triángulo si sus ángulos interiores no son 180. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, aquí tenemos la fórmula. Dice que la suma, la vamos a poner como S, la suma de los ángulos interiores es igual a n menos 2 por 180. Donde n corresponde al número de lados. Si es un triángulo, pues tiene 3 lados. Menos 2, este no va a cambiar, por 180. Y hacemos la resta, 3 menos 2 me da 1. 1 por 180 igual a 180. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo 3 tipos de triángulos diferentes. Y cada uno tiene diferentes tipos de ángulos. ¿Sí? Este tiene un ángulo de 30, 80 y 70. Este de 45, 90 y 45. Y este de 60, 60 y 60. ¿Sí? Si se dan cuenta, todos son triángulos y todos tienen diferentes tipos de ángulos. Pero si los sumamos, por ejemplo, aquí 30 más 70 más 80 me va a dar 180. En este caso, 45 más 45 más 90 me va a dar 180. Y en este caso, 60 más 60 más 60 igual me va a dar 180. Quiere decir que todos cumplen. Entonces, cualquier triángulo que tengan, siempre sus ángulos interiores va a ser 180. Por ejemplo, si aquí no nos hubieran dado este 70 y solo nos hubieran dado 30 y 80, pues podemos sumar 30 y 80. Y de ahí vamos a calcular cuánto nos falta para 180. Y esa sería la medida del ángulo de acá. O por ejemplo aquí, el de 90 ya lo conocemos, porque siempre un ángulo recto va a medir 90. Y si nos dan este de 45, pues ya sabemos que nos faltan 45 grados para llegar a los 180, para completar. Hay problemas así en los que a veces nos piden, o de los que voy a dejar en la plataforma de Classroom, donde les voy a dejar un ángulo sin su valor. Y ustedes a partir de estos dos tendrán que encontrar cuánto vale el ángulo faltante. Recordando la regla de que en un triángulo siempre la suma es 180 grados. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un cuadrado? ¿Sí? O un polígono de 4 lados, ¿sí? Puede ser un cuadrado
o puede ser un trapecio irregular o otro trapecio irregular, ¿sí? Siguen siendo de 4 lados, o un paralelogramo. Puede ser también un rectángulo, puede ser un trapecio, como comúnmente lo conocemos, ¿sí? Y la fórmula dice que la suma es igual a n menos 2 por 180. En este caso, n va a ser el número de lados, pero aquí son 4 lados, menos 2 por 180. Y hacemos la resta, 4 menos 2 me da 2. Por 180 me da 360 grados. Quiere decir que la suma de sus ángulos interiores siempre va a dar 360 grados. En este caso aquí no le puse cuánto mide los ángulos, pero un ángulo recto sabemos que se simboliza con un cuadradito aquí, y un ángulo recto mide 90 grados. Y si sumamos 90 más 90 más 90 más 90, me va a dar 360 grados. En este caso, aunque sea de forma irregular, los ángulos tienen que sumar 180. Si sumamos 109 más 65 más 126 más 60, me va a dar 360 grados. Y en el otro, si sumamos los 132 de acá, más los 60 de acá, más los 105, más los 63, me va a dar 360 grados. Entonces, siempre que vean un paralelogramo, ¿sí? Ya sea un cuadrado, un rombo, un trapecio, que tenga 4 lados, no importa que si es de forma regular o irregular, nos tiene que dar 360 grados la suma de sus ángulos interiores. Lo mismo, puedo poner algún problema donde les ponga tres ángulos y me falte uno. Pues ustedes tendrán que sumar estos 3 y de ahí ver cuánto le falta para llegar a 360 grados. Y sería el ángulo faltante, el valor de ese ángulo. Muy bien, acá tenemos un pentágono regular y un pentágono irregular. ¿Sí? Los pentágonos regulares que conocemos comúnmente tienen 5 lados. Este también tiene 5 lados. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, pero este es irregular. No todos los lados miden lo mismo. Pero la fórmula dice que no importa eso, que los números de lados menos 2 por 180 nos tiene que dar la suma de sus ángulos interiores. Pues aquí ponemos 5, porque son 5 lados, menos 2 por 180. Y 5 menos 2 me da 3, y 3 por 180 me da 540. Quiere decir que esto, el pentágono irregular y el pentágono regular, la suma de sus ángulos internos me tiene que dar 540. Entonces sumamos aquí los 108 más 108 más 108 más 108 más 108 y me da 540. Y si sumamos acá con punto decimal, 80.2 más 100.3 más 131.4 más 136.3 más 91.8 me da 540. Entonces cumple con lo de la regla y tienen que sumar 540. Muy bien, y aquí les pongo una tablita con algunos ejemplos de cómo van quedando. Por ejemplo, el triángulo que tiene 3 lados, y acá está la fórmula n menos 2 por 180, ya lo verificamos que 3 menos 2, 1 por 180, pues 180, ¿sí? El cuadrilátero tiene que tener 4 lados, ya sea un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, un rombo. Va a ser el número de lados, 4 menos 2, pues es 2 por 180, 360. Un pentágono, pues tiene 5 lados, 5 menos 2 va a ser 3 por 180, 540. Un hexágono, por ejemplo, serían 6 lados, pues sería 6 menos 2, 4 por 180, 720. ¿Sí? Y así podemos seguir con cualquier polígono, dependiendo del número de lados, si tiene 7 lados, 8 lados, 9 lados. ¿Sí? Va a ir cambiando la fórmula, solamente se pondría la n, el número de lados, se hace la resta y luego se multiplica. Y esa va a ser la suma de los ángulos interiores. Muy bien, voy a dejar algunos ejercicios muy parecidos a los que vimos en los ejemplos. En algunos les voy a pedir que completen los ángulos que faltan, obedeciendo esta regla. ¿Sí? Por ejemplo, si pongo un triángulo, ustedes saben que tienen que formar 180 grados. Si pongo un cuadrilátero, tendrán que formar 360 grados. Y, por ejemplo, si pongo 3 ángulos, les va a faltar uno y ustedes tendrán que ver cuál es ese ángulo que les falta para que lleguen a los 360 grados y se cumpla con la fórmula. ¿Sí? Igual puede ser un pentágono, un hexágono, y también les voy a dejar que calculen la suma de los ángulos interiores ocupando esta fórmula de aquí para alguna figura que tenga más de 6 lados, puede ser 7 lados, 8 lados. ¿Sí? Voy a dejar eso y me dejan sus comentarios ahí en sus apuntes o donde hagan los ejercicios o en los comentarios privados si tuvieran algún inconveniente. Y el día viernes estaría publicando el otro video con las respuestas y la explicación de cómo se resolvía cada uno de los ejercicios para que puedan realizar su corrección.
Que tengan un buen inicio de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo el día viernes. Hasta luego.